200 cupos anuales para tal vez 100.000, 150.000 jugadores que tenemos todos los años cumpliendo 20 años, realmente es muy poco, y se nos están yendo muchos jugadores al exterior o se nos están dedicando a otra cosa. Y las lesiones claramente te forjan una personalidad que mal que bien ha sido un buen soporte para poder sobrellevar la vida, porque la vida es de altos y bajos, caídas y de volverse a levantar. Estaba en un momento en América en donde me iban a llevar a la Copa América, eh, estaba muy cerca de poder ser transferido al fútbol del exterior, mm, pintaba, digamos, para jugar un mundial, eh, y fue muy doloroso en el año 97 recibir esa primera lesión. Cuando a ti a los 17 años, a los 18 años te atropella la fama y el dinero, pues es normal que tengas un shock, ¿cierto? Emocional, y de cómo manejas tu vida. Mucha gente, muchos jugadores no tienen un papá o una mamá que los pueda guiar, no tienen ejemplo en las casas que los puedan ayudar a cuidar el dinero. Hola, hoy en Barómetro Podcast estamos con Julián Telles, más conocido como Matador, pero no Matador el caricaturista, Matador el futbolista. ¿Cómo va todo, Julián? Muy bien, Cristóbal, un fuerte abrazo. Julián, ¿quién es Julián Telles? Para nuestros oyentes, para los que están viendo este podcast. Bueno, fui jugador de fútbol profesional durante 10 años, entre el año 95 y el año 2005. Actuamos en equipos en Colombia y un equipo en el exterior. También tuvimos participación en la selección Colombia, de menores y de mayores. Y ya retirado del fútbol por una circunstancia de salud, tuve algunas lesiones de rodilla que me obligaron a retirarme a los 27 años, pues me dedicaba a diversas actividades desde el retiro, entre ellas pues la comunicación. Hemos ejercido la actividad de analizar y comentar fútbol profesional, y también haciendo lo mismo con nuestra productora audiovisual y mi otra pasión, que son los caballos. ¿De dónde sale ese apodo Matador? Nació en un partido en el año 96 versus el Deportivo Independiente Medellín, jugando para el América de Cali. En algún momento, finalizando el partido, hago un gol al minuto 93 y el narrador en su relato un poco habla de que Julián Telles mató al Medellín en el último minuto, y ahí un periodista en Cali pues decidió colocarme como el matador. La gente le gustó el apodo, y desde eso pues intentamos honrar un apodo de grandes jugadores de fútbol en la historia, ¿cierto? Como el matador Kempes, el matador Salas de Chile, que eran grandes goleadores del fútbol mundial. No lo han confundido con el Matador caricaturista. No, mira que más me confunden con César Rincón que con Ok, el caricaturista, ok. porque mucha gente cree que me dicen así es porque tengo afinidad con los toros o algo por el estilo, pero fíjate que ni siquiera tengo afinidad por los toros, no es una actividad que me llame la atención. Em, Así Hay que afinidad con los caballos. sí, con los caballos sí. Los caballos sí, con mi familia es una familia campesina, humilde, de Santander, donde los caballos estaban presentes en las fincas de la familia. Y luego, algunos tíos y mi papá tuvieron caballos de competencia que un poco me empezaron en este mundo del caballo de paso. Ahí me surge una pregunta y es, ¿por qué cree que lo recuerdan tanto como futbolista? Yo creo que la carrera fue corta, porque dentro de los 10 años en los que estuve activo como profesional, escasamente pude jugar durante 6 años y medio, 7 años más o menos, por las diversas lesiones que tuve. Lo que creo es que
Eh, el haber pasado por equipos tan grandes y tan importantes como Millonarios América y Vélez Sarsfield en Argentina, además de la selección Colombia y haber hecho parte de un equipo que ascendió al Atlético Bucaramanga, pues digamos que marca hechos muy rutilantes e importantes en cada paso por los equipos, ¿cierto? Entonces en América salimos 2 veces campeón, ascendimos a Bucaramanga, en Millonarios llegamos en una época en la que el equipo estaba en crisis total, casi 2 años sin clasificar a las finales, lo llamaban popularmente la época del arroz con huevo porque el equipo estaba muy mal. Llegamos una serie de jugadores junto con un cuerpo técnico nuevo a intentar rescatar esa historia de Millonarios y creo que lo hicimos de muy buena manera a pesar de las adversidades y circunstancias que teníamos en contra. Mm, no entiendo cómo después de más de 23 años pues la gente todavía recuerda ese paso por Millonarios. No fuimos campeones, pero sí dejamos, digamos, un grato recuerdo para el hincha azul que nos tiene presente en la memoria del equipo. ¿En qué momento empieza ese despegue de Matador en, en, en esa vida como futbolista que viene primero, plata, representantes, opresión también? Quisiera apuntarle un poco a esa pregunta. Digamos que todo se dio muy rápido. Yo casi que viví las cosas de una manera muy, pero muy rápidas. Yo a los 17 años estaba haciendo mi último año de colegio en Bucaramanga y a los 3 meses de haber iniciado el año escolar me dan la oportunidad de jugar con el equipo profesional en Bucaramanga. Casi que ni pude terminar el colegio con mis compañeros. No, no lo pude hacer. Después lo terminé en otro colegio donde tuve la oportunidad, pero no lo pude hacer porque ese año pues que me brinda la oportunidad de ser jugador profesional. A los ¿Se 17, arrepiente a los de eso? 17 años. No, 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 en absoluto. Eh, mis compañeros le dicen al rector que cómo no me dio el título y haberme graduado por honores por haber conseguido el sueño de ser jugador de fútbol profesional. Y a veces un poco la vida es eso, ¿no? En el colegio sí te enseñan sociales, matemáticas, ciencias, pero no todos van a hacer eso. Es una base, pero la formación del ser humano tiene que ir direccionada a su capacidad, a sus capacidades. De esa manera forman a los niños en Japón, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí deberíamos también tomar un poco, hablando del tema, esa manera de formar, porque todos tenemos capacidades distintas, no todos son buenos para la matemática, unos que no lo son, son muy buenos para el lenguaje, para los idiomas, para la Otros los comunicación, deportes. pues para los deportes, y eso es innegable. Pero al final, no me arrepiento. Rápidamente me fui a jugar con el equipo profesional y a los 3 meses ascendimos al equipo. Prácticamente pasé de compartir con mis compañeros en el recreo a montarme en un carro de bomberos por toda la ciudad para celebrar el ascenso del equipo de la ciudad con mis propios compañeros del colegio que todavía estaban cursando el último año en La Salle. Vivo un año más en Bucaramanga jugando en la primera A y rápidamente, después de ese año, me contrata la América de Cali. A los 18 años ya jugaba en América de Cali. Un año y medio pasé de ser una persona que jugaba con los compañeros, vuelvo y repito, en el recreo, a jugar al lado de figuras como Oscar Córdoba, Anthony Ávila, Wilmer Cabrera, Alex Escobar, jugadores Anthony Ávila, jugadores históricos de la América de Cali. Y eso en tan solo año y medio. Esos primeros 6 meses en América también son de mucha dinámica, de pasar de llegar a ser un jugador que el técnico no conocía, porque realmente cuando llegué a la América el técnico que habían contratado nuevo no me conocía, no sabía quién era yo. Y a los 2 meses ya era titular al lado de Anthony Dávila, las condiciones que tenía, por cómo estaba jugando. Y en 6 meses de haber jugado en América, ya había sido jugador revelación en Colombia, juvenil, al lado de Chicho Serna, que había sido el jugador mayor revelación en Colombia, y llamado a la selección Colombia sub-20. Todo fue un proceso muy rápido Rápido en todo. el que todas las cosas se me fueron dando, y pues digamos que dejamos una huella por eso, que, que fueron golpes de autoridad en cada equipo. ¿Qué error
crees que se da al ser un jugador tan joven? ¿Cómo, qué perspectiva tienes quizás de que llega muy joven a ese mundo, eh, pero obviamente tuvo que haber algún error que sienta que le costó muy caro en su carrera como futbolista? No sé si, o si lo sienta. Mm. A ver, es difícil decirle a un niño de 18 años, ¿sí? En muchos países, la mayoría de edad ni siquiera es en 18 años, sino es a los 21, porque hay que preparar al ser humano para la vida, ¿cierto? Cuando a ti a los 17 años, a los 18 años te atropella la fama y el dinero, pues es normal que tengas un shock, ¿cierto? Emocional, eh, y de cómo manejas tu vida. Mucha gente, muchos jugadores no tienen un papá o una mamá que los pueda guiar, no tienen ejemplo en las casas que los puedan ayudar a cuidar el dinero, ¿cierto? Y eso hace que la mayoría de los jugadores cometamos muchos errores. Yo, por fortuna, pues mi papá siempre fue la persona que me ayudó, que me guió, que me llevó a ser un jugador profesional. Y los consejos de él, pues los tomé eh, de muy buena manera siempre para poderme formar como un buen ser humano. Sin embargo, sí, cometen muchos errores. Eh, Jugadores nos casamos muy rápido, y el ser humano debe estar preparado para un compromiso tan importante como ese. Así que la cultura nos lleva a estar casados muy jóvenes, ¿cierto? Los mismos equipos de fútbol desechan jugadores cuando no tienen una pareja estable, por ejemplo, porque consideran que el jugador debe estar casi que 100% concentrado en su deporte, y ellos hacen una gran inversión como para que el jugador pues mantenga una vida de una persona cualquiera a los 18 años. Y una persona cualquiera a los 18 años pues comete todos los errores del mundo, ¿sí? Y tiene una vida que tiene que vivir para poder después, con esa experiencia, esa formación, pues ser un hombre de bien. Los equipos de fútbol pagan para que un niño a los 18 años sea una gran estrella de fútbol y prefieren que tengan una estabilidad emocional. Es casi que culturalmente lo obligan a uno a estar casado, ¿cierto? Y eso es un tema complejo porque sí es verdad que la pareja te da estabilidad emocional, te da tranquilidad, te da concentración pero se piensa en la persona de ese momento y no en el ser humano que va a vivir 80 años. ¿Qué recomendación o qué consejo sería el consejo más importante que creo hoy le podría dar a el Julián de 18, 17 años o a un joven que hasta ahora está comenzando su carrera en el fútbol? Como decía mi tío, si el joven supiera y el viejo pudiera, ¿no? Entonces, eh, claramente, hoy actuaría de una manera muy distinta. Le diría a ese Julián que pusiera un poquito más de atención a las palabras del papá, teniendo en cuenta que era un viejo que, a pesar de ser malgeniado, tenía razón en muchas cosas de las que decía y a veces uno no hacía caso. Muchas cosas sí le hicimos caso, claro. Em, Le diría que intentara, en vez de buscar una compañía en la pareja, la buscara en la familia inicialmente, para paso a paso ir quemando las etapas del, del proceso de formación de un ser humano. Le diría que cada peso que adquiriera comprara tierra. em, ¿Por qué comprar tierra? a la tierra nunca le pasa nada y siempre vale más. Eh, lo he aprendido a mucha gente en, el, en la vida y cuando lo he hecho a mí me ha ido bien. Entonces, em, eso le diría. Y pues claramente em, hubiera tomado unas otras decisiones no tan apresuradas a la hora de las recuperaciones,
en las lesiones que tuve en la rodilla para haber tenido una carrera un poquito más extensa. Un momento duro, me imagino, el tema de la lesión que, que lo hizo, como salirse de la carrera, cómo fue la lesión y qué recuerda de ese primer diagnóstico. Pues, tuve varias lesiones, yo me lesioné en varias oportunidades el ligamento cruzado de las dos rodillas, pero la primera fue frustrante. Estaba en un momento en América en donde me iban a llevar a la Copa América, eh, estaba muy cerca de poder ser transferido al fútbol del exterior, mm, pintaba, digamos, para jugar un mundial, eh, y fue muy doloroso en el año 97 recibir esa primera lesión, me perdí en muchas oportunidades. Y luego en Argentina, cuando tuve las otras lesiones en la otra rodilla, eh, creo que tal vez tomé algunas decisiones erróneas, pero también creo que la medicina en ese momento no estaba tan avanzada como hoy y los manejos quirúrgicos y de recuperación eran Diferentes. diferentes. Tal vez, tal vez a alguien, algún día un compañero en Argentina me dijo algo que hoy te lo repito a cada jugador que tiene la misma lesión y que en ese momento yo tal vez no creía. Él sufrió de esa lesión y tardó en recuperarse 11 meses, cuando lo normal es que un jugador tarde 6 meses en recuperarse. Hoy me arrepiento de no haberle hecho caso, de haberme tomado casi un año de recuperación para poder haber vuelto de una mejor manera. ¿Qué lo cambia más como persona? ¿Ese dolor físico o el silencio de no poder jugar más? No jugar es duro, muy difícil, porque jugar para uno lo es todo. Dar vueltas alrededor de la cancha, caminando, trotando y ver a los compañeros jugar es desesperante. Pica el cuerpo de no poder hacer lo que más te gusta en la vida. Y las lesiones claramente te forjan una personalidad que, mal que bien, mm, ha sido un buen soporte para poder sobrellevar la vida, porque la vida es de altos y bajos, caídas y de volverse a levantar. Y de alguna manera, haberme lesionado me ayudó a entender cómo hay que afrontar la vida cuando estás en una situación adversa. Pasa de jugar y de estar en la cancha a comentar, a ser parte de las cámaras. ¿Qué cambia en la perspectiva de su vida o en la perspectiva como jugador o como persona ese paso de las canchas a ser presentador y todo este tipo de cosas? Estuvo en Winsports. Ujú. ¿Qué cambios hay en ese momento? Digamos que mm, puede uno ver el fútbol desde afuera, analizarlo, entenderlo, em, y, y puede uno mm, tener la capacidad de entender los errores que un jugador puede cometer dentro del campo del juego, dentro del terreno de juego, y, y también los errores que puede cometer un jugador cuando tiene ciertas actitudes con sus compañeros o con el entrenador. Verlo desde afuera me permite tener esa capacidad de analizar esos errores que nosotros los jugadores podemos tener cuando estamos activos y, y que muchas veces no somos capaces de aceptar o de ver en nuestra carrera, ¿cierto? Me permite entender un poquito el pensamiento de quien comenta, de quien analiza, de quien hace el trabajo periodístico, ¿cierto? Nosotros desde el campo, desde el terreno de juego, tenemos una tendencia a repeler mucho el periodista por criticar una profesión de la cual pues no la practica, ¿cierto? Pero también alcanza uno a entender que el fútbol, muchas veces como la vida, casi que no hay una sola verdad y uno y las diversas opiniones pueden ser válidas, siempre y cuando sean con respeto, ¿cierto?
Yo creo que los mismos futbolistas a veces no nos ponemos de acuerdo si consideramos que tenemos que jugar con 3 en el fondo, con 4. A algunos les gusta más Messi, a otros les gusta más Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Y eso habla de la diversidad de opinión que hay en nuestro deporte. Pero valoro 100% el esfuerzo que tiene que hacer un futbolista para poder ir a entregarse a una cancha. Y sé que es muchas veces, millones de veces, injustamente criticado por errar un penal, por errar un gol, por cometer una falta, por cometer una expulsión, ¿cierto? Porque para entender eso, sí hay que estar allá. Hay que saber qué se siente estar ahí, hay que saber qué se siente estar ante el monstruo, como lo decía un técnico que tuve en mi formación, de 1000 cabezas, llena un estadio y te está atendiendo cuando vas a cobrar una pena máxima. Eso solamente lo viven los jugadores. ¿Qué cambios cree que se tienen que hacer en el fútbol colombiano? Yo creo que nosotros deberíamos tener más oportunidad para los jugadores. Yo creo que debería existir una liga de ascenso entre la primera C y la primera B, porque hay muchos jugadores que se pierden a los 20 años y no tienen más oportunidad y los estamos dejando ir, ¿cierto? O los estamos perdiendo para el fútbol porque realmente no hay esa liga competitiva. El torneo de la B, un torneo en el que compiten 6, 7 equipos y el resto son equipos que no tienen una alta competencia y eso baja el nivel del torneo, baja el nivel del fútbol colombiano. Y cuando no hay competencia, no te exigen. Y si no te exigen, te relajas y llegas a un confort en el que no te permite ser mejor. Yo creo que eh, por allí podríamos empezar. Y adquirir un modelo de formación deportiva por parte de la federación establecido con tiempos de entrega en el tiempo, eh, resultados a corto, mediano y largo plazo. Me parece que nuestro fútbol tiene un gran potencial. Estamos creando un camino de éxito y no es nada fácil. Hoy en día llegamos a finales del mundo con las chicas, llegamos a finales de Copa América con los varones y con las chicas. Somos protagonistas en las Copas Libertadores de femenina. En el Mundial nuestra selección mayor hizo un gran Mundial en el 2014. Creo que en este 2026 tenemos un gran equipo para competir. Tenemos jugadores en la elite del fútbol mundial que están demostrando que tenemos talento, pero si podemos adquirir ese modelo de formación deportiva que han adquirido países como Inglaterra, España, que los han llevado a ser campeones del mundo, y desde abajo, desde la base, empezar a trabajar para poder conquistar eh, el máximo título de este deporte, pues sería genial. Siguiendo ese, pues, en ese mismo sentido y hablando un poco de una pregunta que me surge sobre lo que estaba diciendo, ¿cree que el Estado colombiano debería tener más leyes que apoyen a los futbolistas? ¿Debería haber algún proyecto de ley o algo que fomente el fútbol en Colombia? Deberían haber mayores asignaciones de recursos para las ligas juveniles y para que los clubes sean más competitivos. Y por supuesto, desafortunadamente estamos en un gobierno que ha reducido más del 50% del apoyo al deporte y eso no genera una buena sensación. Porque no todos los jugadores o no todos los niños que practican el fútbol o el básquet o el voleibol o la esgrima o el automovilismo o el kartismo van a llegar a ser profesionales. Pero si un niño desde temprana edad adquiere la disciplina de practicar un deporte, el deporte lo va a llevar a ser mejor persona por los valores que hay en el deporte, ¿cierto? Por la disciplina que te genera ir a entrenar, levantarte temprano, prepararte, comer bien, ¿cierto? Por la concentración que tienes que tener en los deportes para poder ser exitoso. Todos los elementos que reúne el deporte son 100% compatibles con la formación idónea de un ser humano. Y si nosotros apoyamos que nuestros hijos y nuestros niños
practiquen algún deporte, van a ser mejor personas. No prometemos que todos puedan ser profesionales exitosos, pero sí seguramente van a ser mejor personas. Y si tenemos ese apoyo desde el gobierno para que tengamos mejores campos, un proceso de formación adecuada, con los mayores estándares a nivel mundial, seguramente muchos talentos de nuestro país van a llegar a ser grandes como lo son Luis Díaz, por ejemplo. Nosotros deberíamos tener, que tenemos la capacidad, tenemos la materia prima para producir muchos Luis Díaz. Desafortunadamente solo tenemos uno, pocos, ¿cierto? Pero tendríamos la capacidad de producir en masa esa calidad de jugadores porque en nuestra tierra nacen. ¿Cuántos futbolistas tiene Colombia? Y si creáramos una tercera división, ¿cuántos podríamos tener? Hoy en día creo que se inscriben 25, 26 jugadores por equipo. Hay 36 equipos profesionales, eso nos da un dato aproximado de más de 1000 jugadores profesionales. De esos 1000 hay que quitar los extranjeros que vienen, de esos 1000 hay que quitar los jugadores ya consolidados entre los 22 y 35 años que tenemos, que son un grupo masivo, importante, ¿cierto? Que juegan nuestra liga y que son pieza fundamental de los equipos. Y le queda un espacio reducido a las nuevas caras, ¿cierto? Y buscamos en porcentajes, bueno, creo que a las nuevas caras les debe quedar en los 36 equipos una oportunidad para 200 jugadores aproximadamente, creería yo. Siempre puedo estar equivocado en el dato, pero es más o menos la oportunidad que tiene Colombia en el fútbol profesional de ofrecerle a un jugador con talento de que sea jugador de fútbol profesional. 200 cupos anuales para tal vez 100.000, 150.000 jugadores que tenemos todos los años cumpliendo 20 años, que participan en las ligas, que participan en todos los torneos interclubes, realmente es muy poco y se nos están yendo muchos jugadores al exterior o se nos están dedicando a otra cosa. La vida de Julián tiene un giro. eh, Podríamos decir que pasa de la pasión del fútbol a la pasión de los caballos, o eso se podría ver. ¿Cómo entra Julián Telles a ese mundo de los caballos? ¿Cuál fue ese primer caballo que Julián dice, me enamoro de este mundo, quiero hacer esto por pasión? Mm, Bueno, sí, es mi otra pasión, son mis dos pasiones, el fútbol y los caballos. ¿Ambas de forma diferente o siente que hubo un reemplazo No, en prioridad? creo que siento la misma por las dos, me emocionan las dos, las vivo las dos de igual manera, a pesar de tener muy desgastadas las rodillas, hago lo posible por jugar con mis amigos, por ir, acompañar y estar y participar. El fútbol lo llevo en la sangre y no sé hasta cuándo voy a seguir jugando. Y ver un caballo y escuchar un caballo a la distancia para mí es una sensación que que me eriza la piel. Una pasión Es diferente. una pasión eh, diferente, pero con la misma sensación y lo vivo de la misma manera que vivo el fútbol. Hoy en día, bendito Dios, puedo trabajar también con esa pasión de los caballos. Nació con Samurai, el primer caballo que tuvo mi papá, cuando yo tenía 8 años, Viene de familia. en el cual aprendí a montar, una pasión que viene de familia. Mi tío era caballista, mi papá le encantaba montar a caballo y participaba en las ferias. Allí conocí este mundo del cual me enamoré y realmente trato de que mi familia también comparte alrededor de esta pasión, porque también habla de las raíces de nuestra familia. Ok. Julián, ¿qué quieres que se recuerde o que la gente tenga muy presente de quién es Julián Telles, más allá del caballista, del futbolista? ¿Qué quieres que la gente sepa de Julián? Simplemente que soy un hombre que vive por pasión, que creo que en la vida las cosas, si no se hacen con pasión, no tienen sentido. Y, y creo que las personas que me conocen saben que mi motor en la vida es precisamente hacer las cosas que me gustan porque las hago con pasión. Si me recuerdan así,
morir feliz algún día. Julián, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por participar en Barómetro Podcast desde la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Te extendemos el agradecimiento. Esperamos tenerte en una siguiente ocasión. Muchas gracias. No sé si tengas algo por decir de pronto. No, nada más, Chris. Realmente para mí es un placer poderlos acompañar acá y, y dejar un poco enmarcado un poco lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sentimos y lo que hacemos hoy en día. Muchas gracias. Esto fue Barómetro Podcast.